Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Venganza Perfecta. Agradecemos su continua audiencia. Antes de comenzar, cuéntenos desde qué parte del mundo nos están viendo, nos encanta conocer nuestro alcance global. Ahora, adentrémonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La sombra del imperio. Román Castillo estaba de pie ante los ventanales de piso a techo de la oficina de la esquina que pertenecía a su padre, observando la Ciudad de México extenderse bajo él como un tablero de ajedrez, esperando el siguiente movimiento. A sus 34 años, poseía los rasgos afilados de la antigua nobleza española mezclados con el frío cálculo de los negocios modernos. Ojos oscuros que no perdían detalle, una mandíbula que nunca mostraba debilidad. El Imperio Castillo se extendía por 3 estados de la República. Negocios legítimos que servían de fachada para empresas más rentables que existían en los espacios grises de la sociedad. Vicente Castillo había construido este reino de la nada, transformando una pequeña constructora en una red expansiva de empresas. Construcción, gestión de residuos, desarrollo inmobiliario, seguridad privada, todo interconectado, todo rentable y todo requiriendo el tipo de respeto que provenía de entender la verdadera naturaleza del poder. Román había sido preparado para este momento desde la infancia. Mientras otros niños jugaban videojuegos, él estudiaba balances financieros. Mientras ellos iban a campamentos de verano, él seguía a los jefes de departamento, aprendiendo cada aspecto del negocio. Vicente había sido metódico en la educación de su hijo, un rey sin conocimiento es solo un blanco. Román nunca olvidó eso. La llamada llegó a las 3:47 de la madrugada de un martes. Vicente Castillo, de 61 años, había sufrido un infarto masivo en su despacho. Muerto antes de que llegaran los paramédicos. Román condujo por las calles vacías hasta la hacienda familiar en Bosques de las Lomas, su mente ya cambiando del dolor a la necesidad. La emoción era un lujo que no podía permitirse, no cuando cientos de empleados, docenas de operaciones y millones de pesos en ingresos pendían de un hilo. El funeral fue una clase magistral de caos controlado. Socios de negocios legítimos se mezclaban con hombres cuyos apretones de manos llevaban el peso de acuerdos tácitos. Los políticos ofrecían condolencias mientras recalculaban mentalmente sus lealtades. Román estaba junto a la tumba, con su esposa Eva a su lado vestida de negro de diseñador, su mano descansando en su brazo en un gesto que parecía de apoyo, pero se sentía performativo. Eva Morales había entrado en su vida hacía 5 años en una gala benéfica. Una rubia despampanante con un título en psicología de la UNAM y una galería de arte en la colonia Roma. Se movía por la alta sociedad con una gracia practicada, entendiendo exactamente cuánta vulnerabilidad mostrar y cuánto misterio mantener. Román había quedado cautivado por su inteligencia, su habilidad para navegar las complejidades de su mundo sin pestañear. Se casaron tras un torbellino de 18 meses de noviazgo que se sintió como el destino. Pero el destino, Román estaba aprendiendo, a menudo era solo cálculo camuflado. La sede de la compañía ocupaba 12 pisos de un rascacielos en Paseo de la Reforma. Sus líneas limpias y obras de arte moderno ocultaban la verdadera naturaleza de su negocio. El primer día oficial de Román como director general comenzó con una junta directiva a las 8 de la mañana en punto. 12 rostros alrededor de la pulida mesa de conferencias, algunos familiares, otros socios de mucho tiempo, todos supuestamente leales. Francisco Paco Torres, el amigo más antiguo de su padre y director financiero de la compañía, manejó la transición formal. Vicente siempre dijo que este día llegaría, Román se había estado preparando para ello toda su vida. Pero los ojos de Paco tenían algo que Román no podía identificar del todo, cálculo mezclado con lo que podría haber sido lástima. La mañana avanzó con eficiencia mecánica. Los jefes de departamento presentaron informes de estado, proyecciones trimestrales y actualizaciones operativas. Todo parecía normal, estable, listo para el nuevo liderazgo. Román firmó documentos, aprobó presupuestos y tomó decisiones con la confianza que Vicente le había inculcado. Fue durante el almuerzo cuando notó la primera grieta en la fachada. Su asistente, María Santos, una mujer que había trabajado para Vicente durante 15 años, parecía nerviosa, evitando el contacto visual. Cuando él preguntó sobre su agenda de la tarde, sus manos temblaron ligeramente al entregarle la agenda. ¿Todo bien, María? Por supuesto,
licenciado Castillo, solo adaptándome a los cambios. Pero Román había aprendido a leer a la gente como otros leen los periódicos. María no se estaba adaptando, tenía miedo. La tarde trajo señales más sutiles, conversaciones que se detenían cuando él entraba en las habitaciones, miradas intercambiadas entre empleados antiguos, llamadas telefónicas que terminaban abruptamente cuando pasaba por las oficinas. Para las 5 de la tarde, Román sentía que caminaba por un edificio lleno de extraños usando rostros familiares. Se quedó hasta tarde esa noche, solo en la oficina de su padre, ahora suya. El espacio se sentía hueco sin la presencia de Vicente, como un teatro entre funciones. Román abrió la caja fuerte que su padre le había mostrado años atrás, encontrando documentos personales, efectivo de emergencia en pesos y dólares, y un sobresellado marcado solo para los ojos de Román. Dentro, la letra de Vicente llenaba 3 páginas con nombres, fechas y observaciones detalladas sobre la lealtad dentro de la organización. El párrafo final golpeó como un impacto físico. Si estás leyendo esto, me he ido y tú estás a cargo. No confíes en nadie completamente. Ni siquiera en la familia. El poder revela el carácter y la sucesión revela las verdaderas intenciones de todos. Vigila a Eva de cerca. Ha estado haciendo demasiadas preguntas sobre las operaciones del negocio últimamente. Una mujer hermosa con gustos caros y lealtades divididas es más peligrosa que cualquier competidor. Recuerda. El respeto se gana, el miedo se impone, pero la traición se elige. Elige tus respuestas en consecuencia. V. Román dejó la carta con manos firmes, aunque su mente corría a toda velocidad. Vicente había sospechado algo, visto patrones que Román había pasado por alto. Los instintos de su padre habían mantenido el imperio intacto durante 30 años, no eran observaciones para descartar a la ligera. El viaje en elevador al estacionamiento se sintió más largo de lo habitual. El BMW de Román esperaba en su lugar designado, pero se tomó un momento antes de encender el motor, procesando las revelaciones del día. Su padre se había ido. Ahora era responsable de un imperio construido sobre relaciones cuidadosamente mantenidas y riesgos calculados con precisión. Y según el mensaje final de Vicente, las personas más cercanas a él podrían estar planeando su destrucción. El trayecto a su residencia en Zona Esmeralda tomó 45 minutos, dándole a Román tiempo para compartimentar sus pensamientos. La casa se asentaba sobre hectáreas de paisaje cuidado, su arquitectura moderna sugiriendo riqueza sin ostentación. El porche de Eva ya estaba en la entrada circular, había salido temprano de la oficina para una cita en el spa. Román la encontró en la sala, perfectamente vestida a pesar de supuestamente haber pasado la tarde relajándose, bebiendo una copa de vino blanco mientras revisaba su teléfono. Levantó la vista con una sonrisa que al principio capturó su atención, cálida, genuina, diseñada para hacerle olvidar cualquier preocupación que ocupara su mente. ¿Cómo fue tu primer día como el gran jefe? Su tono llevaba un afecto juguetón, pero Román ahora escuchaba algo más debajo, una expedición de pesca disfrazada de interés conyugal. Productivo, respondió él, acomodándose en el sillón frente a ella. Aprendiendo los ritmos, entendiendo los proyectos actuales. ¿Y vas a hacer cambios? La pregunta llegó demasiado rápido, con demasiado enfoque. Román estudió el rostro de su esposa, buscando señales que previamente había pasado por alto. Algunos ajustes son inevitables. ¿Por qué preguntas? La risa de Eva sonó forzada. Solo curiosidad sobre tus planes. Esta es una gran transición para ambos. Cenaron en la terraza, la conversación fluyendo alrededor de temas seguros, el clima, planes para el fin de semana, renovaciones que Eva quería hacer en la casa de huéspedes. Pero Román se encontró analizando cada palabra, cada gesto, cada pausa. La advertencia de su padre había cambiado su perspectiva, como ajustar el enfoque de un telescopio. De repente, detalles que parecían normales se revelaban como potencialmente significativos. Después de la cena, Eva se excusó para darse un baño, alegando que el día había sido estresante. Román se retiró a su estudio, supuestamente para revisar informes trimestrales, pero en realidad para pensar.
La carta de Vicente había sido específica sobre Eva haciendo preguntas sobre las operaciones del negocio. Román reprodujo conversaciones recientes, buscando patrones que había perdido. Hace 3 semanas, ella había preguntado sobre la división de seguridad privada de la compañía. Hace 2 semanas, se había preguntado sobre las propiedades inmobiliarias en el Estado de México. La semana pasada, había inquirido sobre el papel de Paco Torres en las operaciones diarias. En su momento, estas parecían curiosidad natural de una esposa tratando de entender la vida profesional de su marido. Ahora, se sentían como recopilación de inteligencia. Román abrió su laptop y comenzó a revisar el tráfico de correos electrónicos del último mes, buscando cualquier comunicación que pareciera fuera de lugar. Su acceso a los sistemas internos de la compañía era total. Vicente se había asegurado de que su heredero pudiera monitorear cada aspecto del negocio. Lo que encontró en la cuenta de correo de Eva hizo que su sangre se helara. Había estado manteniendo correspondencia con alguien usando un servicio de mensajería encriptada, discutiendo planes de contingencia y ajustes de cronograma. Las marcas de tiempo mostraban que estas conversaciones habían estado sucediendo durante meses, mucho antes de la muerte de Vicente. Román se recargó en su silla, las piezas encajando como una cerradura de combinación. Eva no solo había estado recopilando información, había estado planeando para la muerte de Vicente, preparándose para la transición de poder que dejaría a Román vulnerable. La casa se asentó a su alrededor mientras la noche se profundizaba, pero Román permaneció despierto, su mente trabajando a través de implicaciones y posibilidades. Su esposa, la mujer que compartía su cama, sus secretos, sus planes futuros, lo había estado traicionando sistemáticamente mientras interpretaba el papel de esposa solidaria. La lección final de Vicente se estaba volviendo clara: los enemigos más peligrosos usaban los rostros de aliados, y las traiciones más devastadoras provenían de aquellos a quienes se les concedía la confianza más profunda. Román cerró la laptop y se sentó en la oscuridad, sintiendo el peso de su herencia asentarse sobre sus hombros. Ahora controlaba un imperio, pero descubrió que su reino estaba plagado de traidores. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas revelaciones, nuevas pruebas de su resolución. Pero esta noche, en el silencio de su estudio, Román Castillo comenzó a planear su respuesta a la traición. Su padre le había enseñado que el respeto y el miedo eran los pilares gemelos del poder. Era hora de enseñar algunas lecciones sobre ambos. Capítulo 2. La corona de espinas. Román llegó a la oficina antes del amanecer. Las calles de Reforma aún estaban tranquilas, excepto por camiones de reparto y los primeros viajeros. El vestíbulo del edificio se sentía diferente ahora. No era el hijo de Vicente visitando el negocio familiar, sino el hombre cuyas decisiones determinarían el futuro de todos. El ascenso del elevador al piso ejecutivo le dio minutos preciosos para asentarse completamente en su nuevo papel. María Santos ya estaba en su escritorio, vapor saliendo de una taza de café fresco. Su sorpresa al verlo tan temprano fue genuina. Vicente rara vez llegaba antes de las 8 de la mañana. Buenos días, licenciado Castillo. No lo esperaba hasta. Los planes cambian, María. Necesito los expedientes de personal de todos los jefes de departamento, más cualquiera con acceso a información operativa confidencial. Téngalos en mi escritorio, en 30 minutos. Su vacilación duró solo un segundo, pero Román la captó. Por supuesto, señor. ¿Hay algo específico que esté buscando? Patrones, respondió él, observando su rostro en busca de reacciones. Mi padre siempre decía que el diablo estaba en los detalles. La oficina de Román, la oficina de Vicente hasta ayer, se sentía más familiar ahora, como un traje que finalmente había sido ajustado correctamente. Había pasado incontables horas aquí a lo largo de los años, pero siempre como el heredero aparente. Ahora el peso de la autoridad real se asentaba a su alrededor como una armadura. Los expedientes de personal revelaron detalles interesantes. Paco Torres había estado solicitando acceso a presupuestos operativos fuera de su competencia como director financiero. Sandra Valdés, jefa de recursos humanos, había estado haciendo averiguaciones sobre pólizas de seguro ejecutivas. David Chon, quien dirigía la división de seguridad privada, había estado haciendo preguntas sobre la representación legal de la compañía. Cada solicitud individual parecía razonable de forma aislada.
Juntas, pintaban una imagen de personas posicionándose para algo significativo. María regresó con café y los mensajes prioritarios de la mañana. Román notó que evitó mencionar a su esposa, aunque Eva usualmente llamaba a esta hora para desearle suerte en días importantes. La ausencia se sintió deliberada en lugar de accidental. ¿Ha llamado mi esposa esta mañana? No, señor. ¿Debería contactar a la señora Castillo? No será necesario. Román pasó las siguientes 2 horas revisando la estructura organizacional de la compañía con ojos nuevos. Vicente había construido capas de autoridad que impedían que una sola persona tuviera conocimiento operativo completo. Pero Román estaba descubriendo que varios jugadores clave habían estado expandiendo sistemáticamente su acceso durante los últimos 6 meses. El patrón era sutil pero claro: alguien había estado preparándose para un vacío de poder, posicionando aliados leales para controlar aspectos cruciales del negocio cuando Vicente ya no estuviera allí para mantener la supervisión. Paco Torres llamó a su puerta a las 10 de la mañana en punto, llevando un portafolio de piel y usando la expresión de un hombre a punto de dar noticias difíciles. Román, necesitamos discutir algunas preocupaciones operativas que han surgido. ¿Qué tipo de preocupaciones? Paco se acomodó en la silla frente al escritorio de Román, sus movimientos cuidadosos y medidos. Varios jefes de departamento han estado expresando incertidumbre sobre la transición. Nada personal, ¿entiendes? Pero tu padre tenía formas muy específicas de manejar ciertos aspectos del negocio. ¿Lo que significa? Significa que algunas de nuestras operaciones más sensibles requieren un tipo particular de supervisión. Experiencia con los matices involucrados. El tono de Paco sugería que estaba tratando de ser diplomático mientras entregaba un ultimátum. Román se recargó en su silla, estudiando al hombre que había sido amigo de su padre durante 3 décadas. Paco, ¿estás sugiriendo que no soy capaz de dirigir mi propia compañía? No incapaz, solo inexperto con ciertas complejidades. Tal vez sería sabio mantener la estructura operativa actual mientras aprendes los gajes del oficio. La conversación continuó durante 20 minutos, con Paco delineando cuidadosamente un plan de transición que dejaría a Román con el título de director general, pero lo despojaría de la autoridad real sobre las operaciones clave. Era un golpe de estado cortés disfrazado de orientación útil. Consideraré tus recomendaciones, dijo Román finalmente, su tono sin dar indicación de sus pensamientos. Paco pareció satisfecho con esta respuesta. Tómate tu tiempo. Estas decisiones no deben apresurarse. Después de que Paco se fue, Román llamó a la oficina de David Chon. El jefe de la división de seguridad era un exmarino que se unió a la compañía hace 5 años, trayendo precisión militar a la protección de activos y personal de la empresa. Román siempre había respetado el enfoque directo de David. David, necesito que realices verificaciones de antecedentes de varios empleados. En silencio, minuciosamente y con total discreción. La expresión de David no cambió. ¿Alguna razón particular para la preocupación? Llámalo diligencia debida. Quiero entender quién ha estado haciendo preguntas sobre operaciones fuera de sus departamentos. ¿Debo incluir a miembros de la familia en esta revisión? La pregunta colgó entre ellos como un desafío. David sabía exactamente lo que estaba pidiendo y su disposición a preguntarlo sugería lealtad completa o traición completa. Incluye a todos, dijo Román finalmente. Y David, esta conversación nunca sucedió. Entendido. La hora del almuerzo trajo una visita inesperada. Eva apareció en la puerta de su oficina con comida de su restaurante italiano favorito en Polanco, vestida de una manera que sugería que había puesto considerable pensamiento en su apariencia. Pensé que podrías estar demasiado ocupado para comer, dijo ella, colocando los envases en su escritorio con eficiencia practicada. Qué considerada de tu parte. Román observó sus movimientos, notando la sutil tensión en sus hombros. ¿Cómo estuvo tu mañana? Productiva. Tuve una reunión con el nuevo inversionista de la galería, luego almorcé con Diana Morales. Mencionó a su hermana casualmente, pero Román captó el significado. Diana trabajaba para una firma de desarrollo inmobiliario competidora.
Comieron en silencio agradable durante varios minutos antes de que Eva cambiara a su verdadero propósito. Paco pasó por la casa anoche después de que te fuiste a dormir. Parecía preocupado por algo. Román mantuvo su expresión neutral. ¿Qué tipo de preocupaciones? Mencionó que algunos de los altos directivos están preocupados por la continuidad. Aparentemente, hay aspectos del negocio que requieren conocimiento especializado. La elección de palabras de Eva hizo eco de la conversación anterior de Paco casi exactamente. ¿Y qué piensas tú sobre estas preocupaciones? La sonrisa de Eva estaba perfectamente calibrada, de apoyo, pero ligeramente preocupada. Creo que eres increíblemente capaz, pero tal vez hay sabiduría en una transición lenta. Tu padre construyó algo notable, y preservar ese legado debería ser la prioridad. Román terminó su comida mientras Eva delineaba una visión de transición gradual que lo mantendría seguramente aislado del control operativo real. Su argumento era lógico, bien ensayado y completamente diseñado para neutralizarlo como una amenaza para cualquier plan que ya estuviera en marcha. Aprecio tu perspectiva, dijo él cuando ella terminó. El apoyo familiar significa todo en momentos como este. El alivio de Eva fue visible. Me alegra que lo veas de esa manera. Estamos juntos en esto, después de todo. Después de que ella se fue, Román se sentó solo con las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Su esposa y el amigo más antiguo de su padre estaban coordinando su enfoque, usando lenguaje y argumentos idénticos. La conspiración contra él era más profunda y organizada de lo que inicialmente sospechaba. David Chon regresó a las 4 de la tarde con hallazgos preliminares que confirmaron los peores temores de Román. Señor, las verificaciones de antecedentes revelaron algunos patrones interesantes. Varios empleados han estado en contacto regular con partes externas durante los últimos 6 meses. Los registros financieros muestran depósitos inexplicables en cuentas personales. Los registros telefónicos indican una coordinación que se extiende más allá de las relaciones comerciales normales. ¿De cuántas personas estamos hablando? Al menos 12 en posiciones de autoridad, posiblemente más. El patrón sugiere un esfuerzo bien organizado para socavar su sucesión. Román absorbió esta información sin reacción visible. ¿Y los miembros de la familia? La pausa de David habló mucho antes de que respondiera. La señora Castillo se ha estado reuniendo regularmente con Toño Márquez. El nombre golpeó a Román como un golpe físico. Toño Márquez era su primo, sobrino de Vicente, y alguien que siempre había creído que debía heredar el control del negocio familiar. Más importante aún, Toño había sido como un hermano para Román mientras crecían, habían compartido secretos, sueños y ambiciones. ¿Qué tan regularmente? Reuniones semanales durante los últimos 3 meses. Siempre en lugares privados, siempre usando vehículos personales en lugar de autos de la compañía. Román miró por la ventana hacia la ciudad, procesando la magnitud de la traición. Su esposa y su primo, las 2 personas en las que confiaba más completamente, habían estado planeando su caída mientras él lloraba la muerte de su padre y se preparaba para honrar el legado de Vicente. David, necesito que organices vigilancia completa sobre todos los que hemos discutido. Quiero saber a dónde van, con quién se reúnen, qué dicen. ¿Puedes manejar eso sin comprometer la seguridad operativa? Absolutamente. ¿Debo incluir planes de contingencia por si la situación escala? ¿Qué tipo de contingencias? El trasfondo militar de David se mostró en su pensamiento táctico. Seguridad física para usted y sus activos, protocolos de aislamiento para actores hostiles, estrategias de neutralización si es necesario. Román consideró esto por un largo momento. Vicente siempre había dicho que los negocios eran la guerra conducida por otros medios, pero Román estaba empezando a entender que a veces la guerra era simplemente guerra. Prepara las contingencias, pero no implementes nada sin mi autorización directa. Entendido, señor. Al acercarse la noche, Román tomó una decisión que habría sido impensable 24 horas antes. Llamó a su abogado personal, solicitando una revisión inmediata de todos los documentos legales relacionados con la estructura de la compañía, su matrimonio y el patrimonio de su padre. Las piezas se estaban volviendo claras.
Eva y Toño se habían estado preparando para la muerte de Vicente, posicionándose para manipular la inexperiencia y el dolor de Román. Habían reclutado aliados dentro de la compañía, prometido beneficios a quienes apoyaran su golpe y socavado sistemáticamente su autoridad antes de que siquiera la hubiera asumido. Pero habían cometido un error de cálculo crucial: asumieron que Román reaccionaría con emoción en lugar de cálculo. Que el dolor lo haría vulnerable en lugar de enfocado. Nunca consideraron que el hijo de Vicente podría poseer la misma inteligencia despiadada que había construido el imperio que intentaban robar. Román salió de la oficina esa noche con una nueva comprensión de su posición. No solo estaba heredando un negocio, estaba heredando una guerra que había sido planeada y preparada durante los últimos meses de su padre. El enemigo había tomado el campo, elegido sus posiciones y esperaba una victoria fácil sobre un oponente desprevenido. Estaban a punto de descubrir su error. El viaje a casa lo llevó a través de Iztapalapa, pasando por vecindarios donde Vicente había aprendido por primera vez las reglas del poder y el respeto. Román se encontró pensando en esas primeras lecciones, entendiendo ahora por qué su padre había sido tan insistente en enseñarle que la lealtad se ganaba a través de la fuerza, nunca a través de la debilidad. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas revelaciones sobre el alcance de la conspiración en su contra. Pero esta noche, Román Castillo ya no era el hijo afligido de Vicente. Era un hombre que había heredado una corona de espinas y estaba preparado para usarla. La guerra por su imperio estaba a punto de comenzar. Capítulo 3. La Sinfonía de Renuncias. Román entró en su oficina a la mañana siguiente para encontrar 32 cartas de renuncia dispuestas en su escritorio como un asalto coordinado. Cada sobre era idéntico: papel costoso, membrete formal, sincronización precisa. El simbolismo era inconfundible: sus supuestos aliados habían elegido este momento para abandonar el barco, dejándolo aislado y presuntamente impotente. María Santos estaba en la puerta, su rostro pálido con lo que Román ahora reconocía como conocimiento culpable. Fueron entregadas por servicio de mensajería a las 7 de la mañana, señor. Todas a la vez. Román tomó la primera carta: la renuncia de Paco Torres, efectiva de inmediato. El lenguaje era profesionalmente respetuoso pero emocionalmente frío, citando diferencias filosóficas con respecto a la dirección operativa y preocupación por la estabilidad futura de la compañía. Sandra Valdés de Recursos Humanos había escrito 3 párrafos explicando su difícil decisión de buscar otras oportunidades. La carta de David Chon fue característicamente breve: efectivo de inmediato, renuncio a mi puesto como jefe de seguridad. Mis mejores deseos para sus futuros proyectos. Uno por uno, Román leyó las traiciones cuidadosamente elaboradas. Jefes de departamento, gerente senior, asociados familiares de mucho tiempo, todos presentando un razonamiento idéntico para su repentina partida. La coordinación fue impecable, el momento devastador. Pero Román no sintió devastación. En cambio, un cálculo frío se asentó sobre él como una armadura. Sus enemigos acababan de rebelarse completamente, abandonando la sutileza por el efecto dramático. Habían esperado conmoción, pánico, intentos desesperados de negociar su regreso. En cambio, le habían dado una lista completa de todos los que necesitaban ser destruidos. María, cancela todas mis citas de la mañana y pon a mi esposa al teléfono. Dile que necesito verla de inmediato. ¿Debería intentar contactar a alguno de los jefes de departamento? Quizás ha habido algún malentendido. No hay malentendido, interrumpió Román. Han dejado claras sus posiciones. Eva llegó en 30 minutos, su expresión cuidadosamente elaborada para sugerir una confusión preocupada. Llevaba un traje gris carbón que la hacía lucir tanto profesional como comprensiva. El atuendo perfecto para consolar a un esposo cuyo mundo supuestamente se estaba derrumbando. Román, ¿qué está pasando? María dijo que había algún tipo de emergencia. Román señaló las cartas de renuncia esparcidas por su escritorio. 32 renuncias, todas entregadas esta mañana. Todas citando las mismas preocupaciones sobre mis capacidades de liderazgo. La actuación de Eva fue impecable, conmoción seguida de indignación seguida de ira protectora. Eso es indignante. ¿Cómo se atreven a abandonarte en un momento tan difícil?
Interesante elección de palabras. Abandonar sugiere que alguna vez estuvieron realmente conmigo para empezar. Román observó a su esposa procesar este comentario, viéndola recalibrar su enfoque en tiempo real. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que este nivel de coordinación no sucede de la noche a la mañana. Esto ha sido planeado durante meses. Se recargó en su silla, estudiando su rostro. La pregunta es si estás tan sorprendida como finges estarlo. Por solo un momento, la máscara de Eva se deslizó. Román vio el cálculo reemplazar la confusión, la estrategia anular la emoción. Luego, la actuación se reanudó, pero él había visto suficiente. Román, obviamente estás bajo un estrés enorme. Tal vez deberías considerar que algunas de estas preocupaciones podrían ser legítimas. Tu padre tenía relaciones muy específicas con estas personas. Mi padre tenía advertencias muy específicas sobre ciertas personas. Los ojos de Eva se agudizaron. ¿Qué tipo de advertencias? Román se levantó y caminó hacia la ventana, dejando que el silencio creciera entre ellos. Cuando habló, su voz llevaba un nuevo filo, no el del hijo afligido que ella había estado manipulando, sino algo más duro e infinitamente más peligroso. Eva, ¿recuerdas nuestra segunda cita? Me preguntaste qué había aprendido de mi padre sobre los negocios. Te dije que él me enseñó que la habilidad más importante en el liderazgo era reconocer cuando la gente te estaba mintiendo. Lo recuerdo. ¿Qué tiene eso que ver con? Soy muy bueno reconociendo mentiras ahora. Román se volvió para enfrentarla directamente. Y me han mentido extensamente personas en las que confiaba completamente. El silencio se estiró entre ellos como una cuchilla. La compostura de Eva se mantuvo, pero Román podía ver su mente corriendo a través de opciones, evaluando riesgos, preparando nuevas estrategias. Si tienes algo que decirme, solo dilo. Román sonrió. No la expresión cálida a la que ella estaba acostumbrada, sino algo frío y depredador. Estoy diciendo que todos los que renunciaron hoy cometieron un grave error de cálculo. Asumieron que yo sería débil, que entraría en pánico, que les rogaría que reconsideraran sus decisiones. ¿Y no lo harás? No negocio con traidores. La palabra colgó entre ellos como una declaración de guerra. La cuidadosa compostura de Eva finalmente se rompió, revelando la inteligencia y el cálculo que habían estado ocultos bajo años de actuación. Román, estás cometiendo un error. Estas personas no son tus enemigos. Están tratando de proteger algo que tu padre pasó su vida construyendo. Tal vez deberías escuchar sus preocupaciones en lugar de asumir una conspiración donde no existe ninguna. ¿Dónde está Toño? La pregunta llegó sin previo aviso, tomando a Eva con la guardia baja. ¿Qué? Mi primo Toño. ¿Dónde está esta mañana? ¿Cómo sabría yo dónde está Toño? Román abrió el cajón de su escritorio y sacó las fotografías que David Chon había proporcionado, imágenes de Eva y Toño reuniéndose en cafeterías, restaurantes y estacionamientos. Meses de reuniones secretas documentadas en crudo blanco y negro. Eva miró las fotos sin hablar, su rostro pasando por ciclos de emociones antes de asentarse en una fría resignación. La actuación había terminado finalmente. ¿Cuánto tiempo lo has sabido? ¿Importa? Román esparció las fotos por su escritorio como naipes. La pregunta es si vas a seguir mintiendo o empezarás a explicar. Eva se sentó pesadamente, su postura cuidadosa disolviéndose en algo más genuino e infinitamente más peligroso. Tu padre tenía 71 años y dirigía un negocio que requería a alguien de la mitad de su edad. Toño ha estado manejando la mayoría de las decisiones operativas reales durante los últimos 2 años. ¿Y pensaste que él debería heredar en lugar de mí? Pensé que el negocio debería ser dirigido por alguien que lo entendiera completamente. La voz de Eva no llevaba disculpa, solo cálculo pragmático. Te han mantenido alejado de las operaciones sensibles, Román. Conoces los negocios legítimos, pero no entiendes cómo funciona todo realmente. Román sintió las piezas encajar en su lugar. Entonces, tú y Toño decidieron organizar un golpe. Decidimos prevenir un desastre. Eva se inclinó hacia adelante,
su inteligencia finalmente visible sin pretensiones. Román, hay aspectos de este negocio que podrían destruirte si se manejan incorrectamente. Personas que podrían exponer todo si perdieran la confianza en el liderazgo. Toño sabe cómo manejar esas relaciones. Tú no. Todavía. La palabra llevaba implicaciones que hicieron que Eva pausara. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que la educación se puede adquirir. Las relaciones se pueden reconstruir. La confianza se puede ganar. La sonrisa de Román era tan afilada como un vidrio roto. Pero la traición. La traición es permanente. Eva se levantó abruptamente, su compostura rompiéndose aún más. Román, si estás a cargo de esta compañía, estamos fuera. Todos nosotros. Las personas que realmente mantienen las cosas funcionando, que entienden el negocio real, que tienen las conexiones que importan. Te quedarás con un edificio vacío y una pila de problemas legales que no puedes manejar. Perfecto. La palabra llegó sin vacilación, llevando tal finalidad fría que el rostro de Eva palideció. De ninguna manera. Perfecto, repitió Román, poniéndose de pie para enfrentar a su esposa directamente. Porque ahora sé exactamente quiénes son mis enemigos, qué están planeando y cómo se han estado posicionando. Acabas de entregarme una lista completa de todos los que necesitan ser eliminados. Eva retrocedió hacia la puerta, entendiendo finalmente que su esposo no era el heredero afligido que había estado manipulando. Román, no entiendes lo que estás haciendo. Estas personas tienen información que podría. ¿Qué podría? ¿Qué? ¿Destruirme? ¿Exponer secretos familiares? ¿Derrumbar todo lo que mi padre construyó? La risa de Román carecía de humor. Eva, ¿crees que el hijo de Vicente Castillo llegó a la edad adulta sin aprender cómo manejar a personas peligrosas con información peligrosa? Estás cometiendo un error. El único error que cometí fue confiar en personas que ya estaban planeando mi destrucción. Román caminó alrededor de su escritorio, avanzando lentamente. Pero ese es un error que nunca volveré a cometer. Eva buscó a tientas la manija de la puerta, su golpe cuidadosamente planeado disolviéndose en una retirada desesperada. Esto no ha terminado, Román. No puedes dirigir este negocio solo. No estaré solo. Tendré gente leal a mi alrededor. Gente que entiende que la traición tiene consecuencias. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nuestro matrimonio? La expresión de Román no cambió. Nuestro matrimonio terminó en el momento en que comenzaste a planear con Toño. Todo desde entonces ha sido teatro. Eva se fue sin decir otra palabra, sus tacones resonando contra el piso de mármol como un temporizador en cuenta regresiva. Román permaneció de pie junto a su ventana, observando la ciudad abajo y sintiendo el peso de la claridad absoluta. Sus enemigos se habían revelado completamente, abandonando la sutileza por lo que asumieron sería un golpe decisivo. Habían esperado pánico, negociación, intentos desesperados de mantener relaciones que habían sido envenenadas meses atrás. En cambio, lo habían liberado de cualquier obligación de mostrar piedad. Román regresó a su escritorio y comenzó a hacer llamadas. No a las personas que renunciaron, ellos ya estaban muertos para él. En cambio, llamó a contactos que su padre había hecho durante 30 años de cuidadosa construcción de relaciones, abogados, contadores, investigadores, especialistas en seguridad, personas que entendían que la lealtad se recompensaba y la traición se castigaba. Para el mediodía, Román había reunido un equipo de profesionales que debían su lealtad principal a la memoria de Vicente Castillo y al futuro de su hijo. Para la noche, tendría inteligencia completa sobre cada aspecto de la conspiración en su contra, y para mañana, la guerra por su imperio comenzaría en serio. María Santos apareció en su puerta mientras las sombras de la tarde se alargaban a través de la oficina. Licenciado Castillo, ¿debería preparar la documentación de despido para los empleados que renunciaron? No es necesario, María. Ya se han despedido ellos mismos. Román levantó la vista de las notas estratégicas que había estado tomando. Pero si necesito que prepares nuevos contratos para sus reemplazos.
Vamos a reconstruir esta compañía con gente que entienda la lealtad. ¿Y los problemas operativos? Mencionaron los aspectos sensibles del negocio. La sonrisa de Román era fría como el invierno. Esos serán manejados por personas que entienden que algunas lecciones solo se aprenden una vez. La sinfonía de renuncias había tocado su nota final. Ahora era el momento de que Román Castillo compusiera un tipo de música muy diferente. Una que enseñaría a sus enemigos exactamente qué le sucedía a aquellos que confundían el dolor con la debilidad. Capítulo 4. La educación del cazador. Román pasó su primera semana solo en el edificio como un detective estudiando una escena del crimen. Con el éxodo masivo del personal senior, tenía acceso sin precedentes a oficinas, archivos y sistemas que previamente habían estado compartimentados. Lo que descubrió pintó una imagen de preparación sistemática para la muerte de su padre que se remontaba a casi un año atrás. La oficina de Paco Torres arrojó la evidencia más condenatoria. Ocultas en un archivero cerrado que Román abrió con su llave maestra, había proyecciones financieras detalladas que mostraban cómo se reestructuraría la compañía bajo el liderazgo de Toño. Flujos de ingresos de los que Román nunca había oído hablar, relaciones con clientes de las que se le había mantenido alejado, procedimientos operativos que pintaban su supuesta herencia como meramente la fachada legítima para algo mucho más grande y complejo. El imperio de Vicente no era solo construcción y gestión de residuos. Era una red cuidadosamente orquestada de servicios que operaba en los espacios entre lo legal y lo ilegal, proporcionando soluciones para personas que no podían resolver problemas a través de medios convencionales. Seguridad privada que ocasionalmente se convertía en ejecución privada. Desarrollo inmobiliario que a veces requería convencer a vendedores reacios. Gestión de residuos que disponía de más que solo basura. Román siempre había sabido que el negocio de su padre existía en áreas grises, pero el alcance de las operaciones reveladas en estos archivos era asombroso. Vicente había construido una organización que servía como infraestructura para la mitad de los negocios cuestionables en 3 estados, y Román había sido mantenido deliberadamente ignorante de todo ello. La computadora de Sandra Valdés contenía correspondencia con agencias de empleo, mostrando que había estado reclutando a la gente de Toño para reemplazar personal clave meses antes de la muerte de Vicente. Los archivos de seguridad de David Chon revelaron informes de vigilancia sobre el propio Román, sus movimientos, sus relaciones, sus vulnerabilidades potenciales documentadas con precisión clínica. Pero el descubrimiento más devastador vino en los efectos personales de Eva, que había dejado atrás en su apresurada partida. Oculto en su bolso de diseñador había un teléfono desechable que contenía mensajes de texto que revelaban el verdadero alcance de la conspiración. Román sospecha algo. Puede que necesitemos acelerar el cronograma. Eva a Toño, fechado 2 días después del funeral de Vicente. Paco está nervioso por las transiciones financieras. Asegúrate de que entienda que su posición es segura bajo la nueva administración. Toño a Eva, hace 3 días. Una vez que se presenten las renuncias, tendremos 48 horas para consolidar el control antes de que pueda montar cualquier respuesta seria. Eva a Toño, ayer por la mañana. Román se sentó en la silla de su padre, leyendo a través de meses de mensajes que relataban la traición sistemática de su esposa. La planificación había sido meticulosa, el cronograma cuidadosamente calibrado, la ejecución impecable, excepto por un error de cálculo crucial. Habían asumido que reaccionaría como el heredero protegido que habían mantenido, en lugar del depredador que su padre había criado realmente. Su educación en el negocio familiar había sido deliberada pero incompleta. Vicente le había enseñado operaciones legítimas, gestión financiera, liderazgo de personal, pensamiento estratégico. Todas las habilidades necesarias para dirigir la cara pública de la compañía. Pero las operaciones más profundas, las relaciones sensibles, las verdaderas fuentes de poder se le habían ocultado hasta que estuviera listo. La muerte de Vicente simplemente había llegado antes de que esa educación estuviera completa. Pero Román aprendía rápido, y sus enemigos inadvertidamente le habían proporcionado un plan de estudios completo. Pasó 3 días estudiando cada archivo, cada registro, cada pieza de correspondencia que pudo encontrar, nombres de clientes que requerían servicios discretos, listas de funcionarios públicos que recibían honorarios mensuales de consultoría por servicios no especificados.
Registros detallados de problemas resueltos y deudas cobradas a través de métodos que nunca aparecían en los informes oficiales. Para el jueves, Román entendía exactamente lo que su padre había construido y cómo operaba. Para el viernes, estaba listo para comenzar a retomar el control. Su primera llamada fue a Alberto Morales, un hombre cuyo nombre aparecía frecuentemente en los archivos privados de Vicente, pero a quien Román nunca había conocido. Morales respondió al segundo tono con una voz que sugería que había estado esperando esta conversación. Román Castillo. Me preguntaba cuándo llamarías. Licenciado Morales, creo que necesitamos discutir algunos arreglos de negocios que fueron interrumpidos por cambios recientes de personal. Escuché sobre las renuncias. Sincronización desafortunada. El tono de Morales sugería que entendía exactamente lo que representaban esas renuncias. Tal vez deberíamos reunirnos en persona. Hay asuntos que requieren un manejo delicado. Acordaron reunirse esa noche en un restaurante en Polanco que Román reconoció del calendario privado de su padre. Cuando llegó, Morales ya estaba sentado en un reservado al fondo que proporcionaba privacidad y líneas de visión claras a todas las entradas. Alberto Morales tenía 70 años, distinguido, y se comportaba con la confianza de alguien acostumbrado a ejercer poder desde las sombras. Su apretón de manos fue firme, sus ojos calculadores, su manera sugiriendo que esto era tanto una entrevista como una reunión de negocios. Tu padre y yo trabajamos juntos durante 25 años, comenzó Morales sin preámbulos. Él resolvía problemas para personas que no podían resolverlos a través de medios convencionales. La pregunta es si entiendes lo que eso realmente significaba. Estoy aprendiendo. Aprender no es suficiente en este negocio. Entender es esencial, pero el compromiso lo es todo. Morales se inclinó hacia adelante. Román, los servicios que tu padre proporcionaba requerían absoluta discreción, completa fiabilidad y el tipo de juicio que proviene de entender las consecuencias. ¿Puedes proporcionar esas cualidades? Román encontró la mirada del hombre mayor directamente. Licenciado Morales, la muerte de mi padre fue el comienzo de un golpe cuidadosamente planeado diseñado para despojarme de todo lo que él construyó. Las personas que organizaron ese golpe cometieron un error crucial, asumieron que reaccionaría con debilidad en lugar de fuerza. Estoy aquí porque tengo la intención de demostrarles que están equivocados. Morales sonrió por primera vez. Bien. Porque la alternativa a trabajar contigo es trabajar con Toño Márquez, y ese chamaco siempre ha confundido la ambición con la capacidad. Durante las siguientes 2 horas, Morales delineó una red de relaciones que Vicente había pasado décadas construyendo. Jueces que debían favores por problemas resueltos silenciosamente. Políticos que habían recibido contribuciones de campaña a cambio de flexibilidad regulatoria. Líderes empresariales que habían necesitado asistencia con competidores, sindicatos o complicaciones legales que no podían abordarse a través de canales normales. Tu padre nunca dejaba evidencia, nunca hacía amenazas, nunca hacía nada que pudiera rastrearse hasta el negocio oficial. Pero cuando la gente necesitaba que cierto tipo de problemas desaparecieran, venían a Vicente y él entregaba resultados. ¿Qué tipo de problemas? Del tipo que terminan carreras, destruyen reputaciones o envían a la gente a prisión si no se manejan correctamente. La expresión de Morales era seria. Román, ¿estás preparado para heredar ese nivel de responsabilidad? Román pensó en la traición de Eva, el golpe de Toño, el desmantelamiento sistemático de todo lo que Vicente había construido. Pensó en 32 renuncias diseñadas para dejarlo impotente y aislado. Pensó en años de ser mantenido alejado de entender su propia herencia. Licenciado Morales, estoy preparado para heredar todo lo que mi padre construyó, y estoy preparado para usarlo. Entonces deberíamos discutir tus problemas inmediatos. Toño ha estado contactando a nuestros contactos mutuos, sugiriendo que la transición no fue tan fluida como se planeó originalmente. Se está posicionando como la alternativa más experimentada. ¿Y qué piensa usted de su posición? La risa de Morales fue fría. Pienso que Toño Márquez es un niño ambicioso que nunca entendió que este negocio se construye sobre la confianza ganada durante décadas. Asume que puede heredar las relaciones de Vicente a través de la intimidación y promesas que no está equipado para cumplir.
Lo que significa. Significa que ya ha cometido errores que le costarán caro. Y usted me va a ayudar a asegurar que esos costos se extraigan adecuadamente. Román sintió las piezas encajar en su lugar. ¿Qué tipo de errores? Del tipo que suceden cuando alguien intenta manejar operaciones sensibles sin entender el alcance completo de lo que está involucrado. Morales se recargó. Toño ha estado prometiendo continuidad a los clientes mientras malinterpreta fundamentalmente cómo se resolvían realmente sus problemas. Ha creado vulnerabilidades que tu padre nunca habría permitido. Durante la siguiente hora, Morales detalló una situación que se estaba saliendo del control de Toño. Un juez federal que había recibido asistencia con un problema de juego ahora estaba siendo presionado para fallos favorables. Un concejal de la ciudad que necesitaba ayuda con un DUI, conducir bajo influencia, estaba siendo presionado para aprobar contratos que no podía apoyar legalmente. Un dueño de una constructora que había requerido asistencia en negociaciones laborales estaba siendo empujado a aceptar términos que expondrían toda la operación. Toño cree que el miedo es la única herramienta necesaria para el control. Nunca aprendió que el poder sostenible proviene de ser indispensable en lugar de amenazante. Y estos clientes se están poniendo nerviosos. Estos clientes se están volviendo desesperados, y la gente desesperada toma decisiones terribles que exponen a todos los involucrados. La expresión de Morales se volvió seria. Román, dentro de 2 semanas, el enfoque de Toño va a crear una crisis que podría derrumbar todo lo que tu padre construyó. A menos que alguien intervenga. Román entendió la oportunidad que se presentaba. ¿Qué tipo de intervención? Del tipo que demuestre que entiendes cómo funciona realmente este negocio. Del tipo que muestre a estos clientes por qué el hijo de Vicente Castillo es alguien en quien deberían confiar. Morales sonrió. Del tipo que asegure que Toño Márquez aprenda el costo de extralimitarse. Pasaron otra hora discutiendo detalles, nombres, fechas, puntos de influencia y enfoques estratégicos. Morales proporcionó a Román información de contacto de los clientes clave de Vicente junto con informes detallados sobre sus situaciones y necesidades. Tu padre siempre decía que la información era la moneda más valiosa en cualquier negociación. La recolectaba cuidadosamente, la usaba con moderación y nunca la desperdiciaba en vendettas personales. Morales se levantó para irse. Pero también decía que la traición requería consecuencias lo suficientemente severas para disuadir futuras traiciones. ¿Y qué tipo de consecuencias tenía en mente? La sonrisa de Morales era tan afilada como un vidrio roto. Del tipo que aseguran que sus enemigos nunca olviden la lección. Román salió del restaurante con una comprensión integral tanto de la oportunidad como de la responsabilidad. Sus enemigos habían asumido que despojar a la compañía de su liderazgo senior lo dejaría impotente. En cambio, le habían dado acceso directo a las verdaderas fuentes de poder que su padre había pasado décadas cultivando. Toño estaba jugando demasiado fuerte. Eva estaba sobreestimando su importancia. Y Paco estaba descubriendo que el conocimiento financiero sin comprensión operativa no valía nada. Pero Román ahora tenía ambos. El viaje a casa lo llevó a través de vecindarios donde Vicente había aprendido por primera vez las reglas del poder y la consecuencia. Román se encontró pensando en esas primeras lecciones, entendiendo ahora por qué su padre había sido tan insistente en enseñarle que el respeto se ganaba a través de resultados, no promesas. Mañana traería el comienzo de su verdadera educación en el negocio familiar. Pero esta noche, Román Castillo ya no era el heredero protegido que sus enemigos habían subestimado. Era un hombre que había heredado tanto un imperio como el conocimiento para usarlo. El cazador se había convertido en la presa. Ahora era el momento de revertir esos roles permanentemente. Capítulo 5. La red se desenreda. La nueva comprensión de Román sobre el negocio familiar transformó su perspectiva completamente. Lo que parecía una traición devastadora ahora aparecía como una oportunidad estratégica. Sus enemigos se habían aislado de su base de poder mientras le proporcionaban inteligencia completa sobre sus planes y capacidades. La clave era la ejecución paciente en lugar de la reacción emocional. La mañana del lunes trajo la primera prueba de Román sobre su conocimiento expandido. El juez Horacio Blanco llamó al número privado que Morales había proporcionado.
Su voz tensa con una ansiedad que sugería que la inexperiencia de Toño ya estaba creando problemas. Necesito hablar con el sucesor de Vicente sobre un asunto sensible que se está complicando. Habla Román Castillo. ¿Qué puedo hacer por usted, su señoría? Hay una situación desarrollándose que requiere el tipo de manejo cuidadoso en el que su padre se especializaba. Desafortunadamente, la persona que ha estado representando a su organización últimamente no parece entender los matices involucrados. Román había estudiado el expediente del juez Blanco durante el fin de semana. Vicente había ayudado a resolver un problema de juego que podría haber destruido la carrera del juez, aceptando la gratitud de Blanco en forma de consideración favorable para ciertos asuntos legales que afectaban el negocio familiar. Era una relación construida sobre el beneficio mutuo en lugar de la coerción. Entiendo que Toño ha sido demasiado entusiasta en su enfoque. Demasiado entusiasta, es generoso. Está exigiendo fallos que nos expondrían a ambos a una investigación federal. Su padre nunca pidió nada que comprometiera mi posición. Entendía que proteger sus activos significaba proteger los míos. Román tomó notas cuidadosas mientras Blanco explicaba la campaña de presión que Toño había iniciado. Donde Vicente había solicitado ocasionalmente programación favorable o consideraciones procesales, Toño estaba exigiendo desestimaciones de cargos graves y supresión de evidencia que obviamente desencadenaría el escrutinio de la investigación. Su señoría, me disculpo por cualquier presión inapropiada que haya recibido. Ese enfoque no refleja los valores o el pensamiento estratégico de nuestra organización. Entonces retirará a su primo. Manejaré la situación personalmente. Y su señoría, en el futuro, cualquier solicitud de asistencia será razonable, estratégica y mutuamente beneficiosa. Tiene mi palabra. El alivio en la voz de Blanco fue obvio. Gracias. Su padre era un hombre que entendía el pensamiento a largo plazo. Espero que haya heredado esa perspectiva. La segunda llamada de Román provino del concejal Pablo Hernández, quien había recibido la ayuda de Vicente con un DUI que podría haber terminado su carrera política. Toño había estado exigiendo la aprobación de contratos de construcción que violaban múltiples regulaciones de la ciudad. El chico no entiende que algunos favores cuestan más de lo que valen, explicó Hernández. Vicente conocía la diferencia entre influencia y exposición. Este personaje, Toño, parece pensar que el miedo es la única herramienta que importa. Para el mediodía, Román había recibido llamadas similares de 6 contactos diferentes. El patrón era consistente. Toño estaba quemando el capital político que Vicente había pasado años acumulando, exigiendo retornos inmediatos que expondrían a toda la red al escrutinio de la ley. Está actuando como un matón de la mafia en lugar de un estratega de negocios, explicó Morales cuando Román llamó para actualizarlo. El enfoque de Vicente era quirúrgico. El de Toño es un mazo, y los mazos dejan evidencia. ¿Cuánto tiempo antes de que esto cree problemas legales serios? La FGR abre investigaciones cuando los patrones se vuelven obvios. Las demandas de Toño están creando un patrón que será visible en semanas. Román entendió la oportunidad que esto creaba. El enfoque agresivo de Toño estaba alienando la red política que formaba la base del poder familiar. Si Román podía demostrar una comprensión más sofisticada de estas relaciones, podría reconstruir la lealtad mientras posicionaba a Toño para un fracaso catastrófico. Alberto, necesito reunirme con cada uno de estos contactos personalmente. Reaseguro cara a cara de que la organización entiende el pensamiento estratégico a largo plazo. Territorio peligroso. Si te ven reuniéndote con jueces y políticos tan poco después de tomar el control, podría levantar preguntas. No si las reuniones son sociales en lugar de negocios. Vicente asistía a eventos de caridad, recaudaciones de fondos políticos, ocasiones culturales, oportunidades naturales para conversaciones breves que no atraerían atención. La aprobación de Morales fue evidente en su tono. Hijo de tu padre, después de todo. Hay una recaudación de fondos el jueves por la noche para el hospital infantil. La mitad del concejo de la ciudad estará allí, más 3 jueces y 2 senadores estatales. Román pasó los siguientes 3 días preparándose para lo que equivalía a su debut en el mundo de sombras de su padre.
Morales proporcionó informes detallados sobre cada contacto, sus personalidades, intereses, situaciones familiares y enfoques preferidos para conversaciones sensibles. Román estudió la información con la intensidad que una vez había aplicado a las negociaciones comerciales legítimas. La recaudación de fondos del jueves por la noche se celebró en el Hotel St. Regis. 500 invitados en traje formal apoyando la investigación del cáncer pediátrico. Román llegó elegantemente tarde, permitiéndole examinar la sala e identificar objetivos clave antes de comenzar su cuidadosa campaña de reconstrucción de relaciones. El juez blanco estaba cerca de las exhibiciones de la subasta silenciosa, examinando paquetes de vacaciones con su esposa. Román se acercó con casualidad practicada, comprando una oferta en un fin de semana en Los Cabos que casualmente estaba adyacente a los artículos que el juez estaba considerando. Hermosa noche para una buena causa, comentó Román, su tono sugiriendo una conversación social educada en lugar de una discusión de negocios. En efecto, su padre siempre fue generoso con las contribuciones caritativas. La respuesta de Blanco llevaba capas de significado, reconocimiento de la participación cívica de Vicente y aprecio por su enfoque discreto para el manejo de relaciones. Él me enseñó que el apoyo comunitario crea conexiones que benefician a todos los involucrados. El fraseo cuidadoso de Román sugería comprensión sin reconocimiento explícito de su relación comercial. Pasaron 5 minutos discutiendo las necesidades del hospital y la importancia de la investigación pediátrica. Pero la actitud relajada de Blanco cuando se separaron indicó que Román había comunicado con éxito su intención de honrar el enfoque sofisticado de su padre hacia las relaciones políticas. Conversaciones similares con el concejal Hernández, la senadora estatal Patricia Valdés y otros 3 contactos siguieron a lo largo de la noche. Cada interacción fue breve, social y diseñada para demostrar que Román entendía los protocolos sutiles que Vicente había establecido. El mensaje clave era consistente. A diferencia de las demandas agresivas de Toño, Román honraría las relaciones mutuamente beneficiosas que su padre había construido. Pero el encuentro más importante de la noche fue completamente inesperado. Román salía del baño de hombres cuando casi choca con la comandante María Santos, hermana de su asistente, y alguien cuyo nombre había aparecido frecuentemente en los archivos privados de Vicente sin explicación. El parecido familiar era obvio una vez que Román supo buscarlo. Licenciado Castillo, escuché sobre su reciente transición de liderazgo. Comandante Santos, no sabía que conocía el negocio de mi familia. María Santos lo estudió con ojos inteligentes que no perdían nada. Su padre y yo teníamos conversaciones ocasionales sobre asuntos de interés mutuo. Cortesía profesional entre personas que entendían la importancia de la estabilidad comunitaria. Román sintió las piezas encajar en su lugar. Vicente había cultivado relaciones dentro de la aplicación de la ley tan cuidadosamente como había construido conexiones políticas. La comandante Santos no era solo la hermana de su asistente, era una fuente de inteligencia y un sistema de alerta temprana para posibles problemas legales. Espero que esas conversaciones puedan continuar bajo la nueva administración. Eso depende de si la nueva administración entiende el delicado equilibrio que su padre mantenía. El tono de Santos llevaba una advertencia sutil. Algunas personas creen que la autoridad proviene de la intimidación en lugar de la cooperación. Esas personas crean problemas para todos los involucrados, incluyendo a la policía. Especialmente a la policía. Cuando alguien comienza a hacer ruido que atrae la atención federal, todos en el área se convierten en un objetivo potencial. Santos miró alrededor del salón de baile abarrotado. Su primo ha estado haciendo mucho ruido últimamente. Román entendió la advertencia y la oportunidad. Comandante, creo en el mismo enfoque enfocado en la comunidad que practicaba mi padre. La estabilidad beneficia a todos y la inestabilidad amenaza a todos. Es bueno escucharlo. Porque la inestabilidad a veces requiere intervención de personas que prefieren la estabilidad. La implicación era clara. Si el enfoque imprudente de Toño creaba calor federal, la comandante Santos se vería obligada a tomar medidas de protección que podrían incluir apuntar a cualquiera asociado con el negocio familiar. Aprecio el aviso. Solo un consejo amistoso entre miembros de la comunidad que quieren las mismas cosas. Román salió de la recaudación de fondos con una comprensión integral tanto de las oportunidades como de los peligros que enfrentaba.
El enfoque agresivo de Toño estaba creando una ventana para que Román reconstruyera relaciones dañadas mientras posicionaba a su primo para un fracaso espectacular. Pero esa ventana era limitada. Si la imprudencia de Toño desencadenaba una investigación federal, todos los conectados con el negocio familiar se convertirían en objetivos potenciales. El viaje a casa lo llevó más allá de los sitios de construcción donde Vicente había construido por primera vez negocios legítimos para apoyar operaciones menos visibles. Román se encontró pensando en el cuidadoso equilibrio que su padre había mantenido, entendiendo ahora por qué Vicente había sido tan insistente en enseñarle paciencia y pensamiento estratégico. La educación de Román en el mundo de las sombras se estaba acelerando. Pero su prueba real vendría cuando pasara de reconstruir relaciones a destruir activamente a sus enemigos. La red que Vicente había construido lo apoyaría, pero solo si demostraba ser digno de la confianza que su padre había ganado a través de décadas de cuidadoso manejo de relaciones. La red de conspiración en su contra se estaba desenredando. Pero Román necesitaba asegurar que cuando colapsara completamente, sus enemigos quedaran atrapados en los escombros. Mañana traería la siguiente fase de su campaña, volver a los aliados alienados de Toño en su contra mientras se posicionaba a sí mismo como la única alternativa a la exposición catastrófica. El cazador se estaba convirtiendo en el depredador, y los depredadores requerían tanto paciencia como precisión para asegurar que su presa nunca escapara. Capítulo 6. La paciencia del depredador. La estrategia de Román cristalizó durante una noche de insomnio el martes, estudiando los informes de vigilancia que David Chon había proporcionado antes de su renuncia. La traición de Chon dolía más que las otras porque Román había respetado genuinamente el profesionalismo militar del hombre, pero la traición a menudo venía envuelta en los paquetes más convincentes. Los informes revelaron que la operación de Toño estaba aún más desorganizada de lo que Morales había sugerido. Su primo estaba operando desde una bodega en Iztapalapa, rodeado de hombres cuya lealtad había sido comprada en lugar de ganada. La vigilancia mostraba un patrón de reuniones con clientes cada vez más desesperados, confrontaciones agresivas con aliados reacios y errores estratégicos que pintaban a Toño como alguien jugando muy por encima de su comprensión. Pero la inteligencia más valiosa provino de los registros financieros que Chon aparentemente había copiado antes de su partida. Toño estaba perdiendo dinero a raudales, pagando salarios inflados para mantener la lealtad mientras asumía costos operativos que Vicente siempre había evitado a través de un cuidadoso manejo de relaciones. Más importante aún, Toño estaba usando las cuentas del negocio familiar para financiar su operación en las sombras. Cuentas que Román, como director general legítimo, podía congelar con una sola llamada telefónica. Román hizo esa llamada el miércoles por la mañana. Paco, necesito discutir algunas irregularidades en nuestros sistemas financieros. La voz de Paco Torres llevaba la resignación cansada de un hombre que apostó todo al caballo equivocado. ¿Qué tipo de irregularidades? Acceso no autorizado a cuentas operativas, retiros que no fueron aprobados a través de los canales adecuados. El tipo de mala gestión financiera que podría exponer a la compañía al escrutinio regulatorio. La pausa de Paco fue reveladora. Román, tal vez deberíamos reunirnos para discutir esta situación adecuadamente. No lo creo, Paco. Creo que deberías considerar si continuar proporcionando apoyo financiero para operaciones no autorizadas vale la pena arriesgarse a violaciones bancarias federales. La amenaza era sutil pero clara. Román sabía sobre el rastro del dinero y estaba preparado para usarlo. La respuesta de Paco confirmó que la posición financiera de Toño era más precaria de lo que nadie se daba cuenta. Las cuentas serán aseguradas inmediatamente. Bien. ¿Y Paco? Mi padre siempre decía que la lealtad se demostraba a través de acciones, no palabras. Espero que consideres esa perspectiva al tomar decisiones futuras. La siguiente llamada de Román fue a Alberto Morales, quien había estado monitoreando las relaciones deterioradas de Toño con creciente satisfacción. Tu primo acaba de perder su fuente principal de financiamiento. ¿Cuánto tiempo antes de que eso cree problemas operativos? Días, no semanas. Ha estado pagando a la gente tarifas premium para mantener la lealtad. Sin acceso a las cuentas familiares, necesitará encontrar financiamiento alternativo o empezar a perder personal. ¿Y dónde buscaría financiamiento alternativo? La pausa de Morales sugirió que estaba considerando implicaciones que Román ya había calculado.
Eso depende de qué tan desesperado se vuelva y qué tan pobre resulte ser su juicio. Román entendió. Los hombres bajo presión financiera tomaban decisiones que nunca considerarían bajo circunstancias normales. Y el juicio de Toño ya había demostrado ser cuestionable. Alberto, necesito que organices una reunión con alguien que ha estado causando problemas particulares a Toño. Alguien cuya situación demuestre la diferencia entre mi enfoque y el suyo. El juez Blanco. Perfecto. Se reunieron el viernes por la noche en el Club Privado de Morales, un establecimiento discreto que había servido a hombres poderosos durante más de un siglo. El juez Blanco llegó precisamente a tiempo, su actitud sugiriendo que esta era una conversación que había estado anticipando. Su señoría, gracias por tomarse el tiempo para discutir esta delicada situación. Licenciado Castillo, seré directo. El enfoque de su primo está creando problemas que podrían destruir nuestras posiciones. O esta situación se resuelve rápidamente o me veré obligado a distanciarme de su familia por completo. Román se había preparado para este momento cuidadosamente, estudiando los archivos de Vicente sobre Blanco y entendiendo exactamente lo que el juez necesitaba escuchar. Su señoría, el enfoque de mi padre se basaba en el beneficio mutuo y el pensamiento estratégico a largo plazo. Él entendía que las relaciones sostenibles requieren proteger a todas las partes involucradas. Román se inclinó hacia adelante. El enfoque de Toño refleja inexperiencia y mal juicio. Tengo la intención de corregir ambos problemas. ¿Cómo? Demostrando que el hijo de Vicente entiende los principios de su padre. Román colocó una carpeta delgada sobre la mesa entre ellos. Su señoría, la situación de juego que originalmente lo trajo a nuestra órbita ha sido completamente resuelta. No hay deudas pendientes, ni obligaciones en curso, ni vulnerabilidades continuas. Blanco abrió la carpeta para encontrar documentación que probaba que sus deudas de juego habían sido eliminadas silenciosamente. No solo cubiertas, sino borradas de los libros de cada acreedor involucrado. Su padre nunca mencionó esta resolución porque entendía que el verdadero poder proviene de resolver problemas completamente en lugar de usarlos como palanca. El tono de Román llevaba la autoridad mesurada de Vicente. Su señoría, nuestra familia no colecciona jueces como activos. Construimos relaciones con personas que comparten nuestro compromiso con la estabilidad comunitaria. Blanco estudió los documentos con evidente alivio. ¿Y qué hay de las demandas de su primo? ¿Qué demandas? En lo que a mí respecta, usted no debe nada a nuestra familia más allá de la cortesía profesional que un líder comunitario muestra a otro. La expresión del juez se transformó de cálculo ansioso a aprecio genuino. Hijo de su padre, de hecho. Sin embargo, continuó Román, su tono agudizándose ligeramente, el comportamiento imprudente de Toño ha creado una situación que amenaza a todos los involucrados. Necesito su ayuda para resolver esa situación permanentemente. ¿Qué tipo de ayuda? Román colocó una segunda carpeta sobre la mesa. Toño ha estado haciendo demandas financieras que violan tanto las regulaciones bancarias como los estatutos federales contra el crimen organizado. Si alguien presentara una queja formal sobre intentos sistemáticos de extorsión. Blanco examinó los documentos, resoplando ante la evidencia grabada de las amenazas y demandas de Toño presentadas en un lenguaje que sería inmediatamente reconocible para los fiscales federales. Esto es suficiente para desencadenar una investigación por delincuencia organizada, lo cual expondría a todos los involucrados, incluyendo a personas que no han hecho nada malo. La expresión de Román era seria. A menos que la investigación pudiera enfocarse estrechamente en individuos específicos que han estado operando fuera de los protocolos establecidos. El juez entendió de inmediato. Una investigación federal que apuntara a Toño específicamente en lugar de a toda la red eliminaría al principal competidor de Román mientras protegía las relaciones que Vicente había construido. Esto requeriría una cuidadosa coordinación con las autoridades federales. Tengo razones para creer que las autoridades federales ya están interesadas en las actividades de Toño. La comandante María Santos mencionó que su enfoque agresivo estaba atrayendo atención no deseada. María Santos es una buena policía. Si ella está preocupada por la estabilidad comunitaria, eso es significativo. Blanco cerró ambas carpetas. ¿Qué cronograma estamos discutiendo?
Los recursos financieros de Toño se han reducido significativamente a partir de esta mañana. La desesperación lleva a un juicio cada vez más pobre. Espero que cometa errores dentro de días que proporcionarán la evidencia necesaria para cargos formales. ¿Y estás seguro de que este enfoque protegerá la red más amplia? La sonrisa de Román llevaba el cálculo frío de Vicente. Su señoría, mi padre pasó 30 años construyendo relaciones basadas en el beneficio mutuo y el pensamiento estratégico. Tengo la intención de honrar ese legado mientras elimino a las personas que lo amenazan. Pasaron otra hora discutiendo detalles, tiempos, requisitos de evidencia y medidas de protección para las operaciones comerciales legítimas. Cuando el juez blanco se fue, Román sintió la satisfacción de un plan encajando en perfecta alineación. La agresión de Toño había alienado a los aliados políticos. Sus presiones financieras estaban aumentando, y su seguridad operativa estaba comprometida por la inexperiencia. Ahora, la aplicación de la ley federal estaría vigilando los errores que la desesperación inevitablemente produciría. Pero la campaña de Román no estaba completa sin abordar las traiciones personales que habían hecho necesaria esta guerra. La mañana del sábado trajo una llamada del abogado de divorcio de Eva. Un desarrollo predecible para el que Román se había estado preparando desde que descubrió su conspiración con Toño. Señor Castillo, mi clienta está preparada para discutir una división equitativa de los bienes adquiridos durante su matrimonio. Su clienta está preparada para negociar sus términos de rendición. Quiere decir. La pausa del abogado sugirió que Eva no había sido completamente comunicativa sobre las circunstancias de su separación. Tal vez podríamos reunirnos para discutir esta situación más completamente. Eso no será necesario. Eva eligió abandonar nuestro matrimonio a favor de una conspiración con mi primo. Es bienvenida a cualquier activo que trajo a la relación, pero no se llevará nada que pertenezca a mi familia. Señor Castillo, la ley es clara. Su esposa tiene derecho a. Mi esposa tiene derecho a lo que un juez federal decida que tiene derecho después de revisar la evidencia de su traición sistemática del privilegio conyugal y conspiración para defraudar activos del negocio familiar. Román había pasado semanas preparándose para esta conversación, reuniendo documentación que haría imposible que Eva persiguiera demandas de divorcio sin exponerse a cargos criminales graves. Creo que ha habido algún malentendido. No hay malentendido. Su clienta participó en conspiración, fraude electrónico e intento de extorsión. Si quiere proceder con el divorcio, es bienvenida a explicar esas actividades a un magistrado federal. El abogado terminó la llamada sin más discusión. En cuestión de horas, Román recibió un mensaje de texto del teléfono personal de Eva: «Tenemos que hablar». Su respuesta fue inmediata: «No, no tenemos». Para el domingo por la noche, Román había aislado con éxito a Toño financieramente, lo había posicionado para una investigación federal y había neutralizado la capacidad de Eva para reclamar cualquier parte de los activos familiares. La red de relaciones que Vicente había construido estaba siendo restaurada cuidadosamente bajo el liderazgo de Román, mientras sus enemigos se encontraban atrapados en consecuencias de su propia creación. Pero la fase final de la campaña requeriría ir más allá de la estrategia defensiva hacia la eliminación activa de amenazas. La desesperación de Toño era predecible, pero los hombres desesperados a menudo eran más peligrosos cuando no tenían nada que perder. Román pasó la noche del domingo en el estudio de su padre, rodeado de los archivos privados y notas estratégicas de Vicente. Mañana traería el principio del fin para sus enemigos, pero la victoria requería asegurar que nunca tuvieran oportunidad de venganza o recuperación. El depredador había mostrado paciencia. Ahora era el momento de demostrar precisión. Capítulo 7. El primer golpe. La mañana del lunes trajo noticias que confirmaron la evaluación estratégica de Román. Toño había intentado robar una cuenta legítima del negocio familiar y desencadenó alertas bancarias federales automáticas. La desesperación que Román había predicho se estaba manifestando exactamente como se planeó, pero más rápido de lo que incluso él había anticipado. La comandante María Santos llamó a la línea privada de Román a las 8 de la mañana, su voz llevando la eficiencia profesional de alguien entregando inteligencia esperada. Su primo tomó algunas malas decisiones durante el fin de semana. Investigadores bancarios federales ahora están involucrados en lo que comenzó como una simple irregularidad contable. Qué desafortunado para Toño.
Qué afortunado para las personas que prefieren relaciones comunitarias estables. El tono de Santo sugería que esta conversación estaba siendo grabada para propósitos de protección. Licenciado Castillo, las investigaciones federales tienen una forma de expandirse más allá de su alcance original. Los líderes comunitarios que demuestran cooperación y transparencia tienden a evitar complicaciones. Aprecio la orientación, comandante. La cooperación con la aplicación de la ley legítima siempre ha sido la política de nuestra familia. Es bueno escucharlo. Puede haber oportunidades para demostrar esa cooperación en los próximos días. Román entendió. Los investigadores federales querrían entender el alcance de las actividades no autorizadas de Toño, lo que requeriría testimonio de líderes empresariales legítimos que habían sido perjudicados por su comportamiento criminal. Su segunda llamada fue de Alberto Morales, cuya red de inteligencia había estado monitoreando la actividad federal desde que la violación bancaria de Toño había desencadenado alertas automáticas. Se está moviendo más rápido de lo que anticipamos. La unidad de inteligencia financiera abrió una investigación formal esta mañana. Querrán entrevistar a cualquiera con conocimiento de acceso a cuentas no autorizadas. ¿Y qué deberían revelar esas entrevistas? Que Antonio Márquez ha estado violando sistemáticamente las regulaciones bancarias mientras afirmaba representar los intereses del negocio familiar. Que sus actividades no estaban autorizadas, eran ilegales y se llevaron a cabo sin el conocimiento o aprobación del liderazgo legítimo. Román sintió las piezas encajar con precisión mecánica. Alberto, necesito que organices una reunión con quien esté dirigiendo la investigación federal. Quiero demostrar cooperación voluntaria antes de que empiecen a hacer solicitudes formales. Territorio peligroso. Una vez que empiezas a hablar con agentes federales, cada palabra es escrutinada. No si estás proporcionando información en lugar de defenderte contra acusaciones. El tono de Román llevaba la confianza calculada de Vicente. No soy un objetivo de su investigación. Soy una víctima de las actividades criminales de Toño. Para el mediodía, Morales había organizado una reunión con la agente especial Catalina Villa, quien dirigía la investigación de delitos financieros de la Fiscalía. Villa acordó reunirse en el despacho de abogados de Morales, sugiriendo que entendía la naturaleza delicada de la situación. La agente Villa tenía 45 años, 15 años en la agencia, y poseía el tipo de inteligencia analítica que había construido una carrera exitosa investigando conspiraciones financieras complejas. Llegó precisamente a tiempo, llevando un portafolio de piel y la actitud segura de alguien que había realizado cientos de entrevistas similares. Licenciado Castillo, gracias por aceptar reunirse con nosotros. Como sabe, estamos investigando posibles violaciones bancarias que involucran cuentas asociadas con su compañía. Agente Villa, agradezco la oportunidad de aclarar la situación. Las actividades no autorizadas de mi primo han creado serios problemas para nuestras operaciones comerciales legítimas. Villa abrió su portafolio y consultó notas que sugerían que ya había realizado una extensa investigación preliminar. ¿Puede explicarme la estructura de cuentas y los protocolos de autorización para los sistemas financieros de su compañía? Román pasó 30 minutos proporcionando información detallada sobre las operaciones comerciales legítimas, los procedimientos de acceso a cuentas y los controles internos que Vicente había establecido para prevenir transacciones no autorizadas. Demostró un conocimiento integral de los protocolos adecuados mientras dejaba claro que las actividades de Toño habían violado cada salvaguarda establecida. Agente Villa, cuando descubrí el acceso no autorizado a las cuentas de la compañía, aseguré inmediatamente los sistemas y comencé una investigación interna. Fue entonces cuando me enteré del alcance de las actividades criminales de mi primo. ¿Qué tipo de actividades? Román proporcionó evidencia cuidadosamente documentada de los retiros no autorizados de Toño, la manipulación sistemática de cuentas y los intentos de falsificar documentos de autorización. La evidencia pintaba una imagen de delitos financieros escalados que se habían acelerado después de la muerte de Vicente. Licenciado Castillo, estos documentos sugieren que su primo estaba planeando algún tipo de toma financiera de los activos del negocio familiar. Agente Villa, mi primo estaba intentando un robo sistemático mientras afirmaba representar intereses familiares. Usó su posición de confianza para cometer delitos que han dañado severamente la reputación y capacidad operativa de nuestra compañía.
Villa revisó los documentos con evidente interés profesional. Este nivel de documentación sugiere que ha estado investigando la situación por algún tiempo. Desde el día en que descubrí la actividad de cuenta no autorizada. Mi padre construyó esta compañía a través de prácticas comerciales legítimas y una gestión financiera cuidadosa. No permitiré que el comportamiento criminal destruya ese legado. ¿Y está preparado para testificar sobre estos hallazgos? Absolutamente. La integridad corporativa requiere cooperación con la aplicación de la ley cuando se descubren delitos. La entrevista continuó durante otra hora. Villa haciendo preguntas detalladas sobre el acceso de Toño a los sistemas de la compañía, sus relaciones con otros empleados y el cronograma de sus actividades no autorizadas. Román respondió cada pregunta completamente, proporcionando información que posicionaba a Toño como un criminal actuando sin autoridad mientras demostraba su propio compromiso con las prácticas comerciales legítimas. Licenciado Castillo, ¿hay algo más que crea que deberíamos saber sobre esta situación? Román colocó una carpeta final sobre la mesa. Agente Villa, creo que las actividades criminales de mi primo se extienden más allá de simples violaciones bancarias. Estos documentos sugieren que puede haber estado usando recursos de la compañía para financiar operaciones ilegales. Villa examinó la documentación que mostraba los pagos de Toño a individuos con antecedentes penales graves, su alquiler de propiedades asociadas con el lavado de dinero y sus reuniones con objetivos federales conocidos. La evidencia sugería un patrón de actividad criminal que se extendía mucho más allá del acceso a cuentas no autorizadas. Esta es información muy útil. Necesitaremos investigar estas conexiones a fondo, por supuesto. Y agente Villa, si sale a la luz evidencia adicional, será contactada de inmediato. Nuestra familia siempre ha creído que la cooperación con la aplicación de la ley protege los intereses comerciales legítimos. Cuando Villa se fue, Román sintió la satisfacción de un plan ejecutándose con precisión mecánica. La desesperación de Toño lo había llevado a cometer delitos federales que ahora desencadenarían una investigación integral de toda su operación. La evidencia que Román había proporcionado aseguraría que la investigación se centrara en las actividades criminales de Toño en lugar del negocio familiar legítimo. Pero la tarde trajo una complicación inesperada. Eva apareció en la oficina de Román sin anuncio, eludiendo la seguridad a través de métodos que sugerían que aún mantenía aliados dentro del edificio. Entró en su oficina como si perteneciera allí, su confianza sugiriendo que creía que su relación proporcionaba una palanca que Román no podía ignorar. Román, necesitamos discutir esta situación antes de que se salga completamente de control. No, no lo necesitamos. Y tu presencia aquí demuestra un mal juicio que podría interpretarse como allanamiento de morada. La compostura de Eva vaciló ligeramente, pero siguió adelante con el cálculo desesperado de alguien cuyas opciones estaban desapareciendo rápidamente. Román. La situación de Toño nos afecta a ambos. Si los investigadores federales comienzan a examinar las operaciones del negocio familiar, todos quedan expuestos. Todos los que están involucrados en actividades criminales quedan expuestos. Las personas que mantuvieron prácticas comerciales legítimas no tienen nada de qué preocuparse. Piensas que puedes ampliamente lanzar a Toño a los fiscales federales y salir limpio. La voz de Eva llevaba el filo del pánico. Román, él sabe cosas sobre las operaciones familiares que podrían implicar a todos. Román se recargó en su silla, estudiando a su esposa con una evaluación fría que había aprendido observando a Vicente evaluar amenazas potenciales. Eva, ¿qué crees exactamente que sabe Toño? Sabe sobre el negocio real, los servicios que tu padre proporcionaba, las relaciones que mantenía, las formas en que se resolvían los problemas cuando los canales legales no eran suficientes. ¿Y qué te hace pensar que a los investigadores federales les importan las prácticas comerciales históricas cuando tienen evidencia completa de actividades criminales actuales? El rostro de Eva palideció al darse cuenta de las implicaciones de la pregunta de Román. Los tendiste una trampa. Proporcioné a los investigadores federales evidencia de delitos que Toño cometió realmente. Su desesperación lo llevó a violar regulaciones bancarias federales mientras intentaba robar activos de la compañía. Esos no son cargos fabricados. Son actividades criminales documentadas. Pero el momento.
El momento fue determinado por el mal juicio y la desesperación financiera de Toño. Simplemente aseguré que cuando cometiera errores inevitables, las autoridades apropiadas fueran notificadas. Eva lo miró con creciente horror al comprender el alcance de lo que Román había orquestado. Lo destruiste. Protegí los intereses legítimos del negocio familiar del ataque criminal. Toño se destruyó a sí mismo a través de la codicia y la inexperiencia. ¿Y qué hay de mí? La sonrisa de Román era fría como el invierno. ¿Qué hay de ti? Elegiste conspirar contra tu esposo a favor de una empresa criminal. Esas decisiones tienen consecuencias. Román, cometí errores, pero podemos resolver esto. Podemos reconstruir. No, no podemos. Román se levantó y caminó hacia su ventana, mirando hacia la ciudad donde Vicente había construido un imperio a través de un cuidadoso manejo de relaciones y pensamiento estratégico. Eva, nuestro matrimonio terminó en el momento en que comenzaste a planear con Toño. Todo desde entonces ha sido teatro. Quiero arreglar esto. Entonces deberías irte de la Ciudad de México permanentemente antes de que los investigadores federales decidan que tu participación en las actividades criminales de Toño justifica un examen más detenido. Eva se fue sin decir otra palabra, su entrada segura transformada en una retirada desesperada. Román la vio irse con la satisfacción de un problema finalmente resuelto. Para la noche, los informes de la red de inteligencia de Morales confirmaron que la operación de Toño estaba colapsando. El personal clave estaba abandonando la bodega. Los equipos de vigilancia federal estaban monitoreando a asociados conocidos y el propio Toño había desaparecido, probablemente buscando ayuda de contactos que ahora eran más una carga que un activo. El primer golpe había logrado cada objetivo estratégico. Toño estaba aislado, financieramente arruinado y bajo investigación federal por delitos que asegurarían largas sentencias de prisión. Eva estaba neutralizada y preparándose para huir en lugar de enfrentar una posible persecución. La red política que Vicente había construido estaba siendo restaurada cuidadosamente bajo el liderazgo más sofisticado de Román. Pero Román entendía que los enemigos heridos a menudo eran más peligrosos que los confiados. La desesperación de Toño llevaría a decisiones cada vez más imprudentes, y los hombres desesperados a veces elegían destruir lo que no podían controlar. La siguiente fase de la campaña requeriría asegurar que los errores finales inevitables de Toño fueran contenidos y dirigidos hacia su propia destrucción en lugar de un daño más amplio a los intereses familiares. El depredador había sacado la primera sangre. Ahora era el momento de asegurar que la presa no pudiera escapar o tomar represalias. Capítulo 8. La soga se aprieta. La mañana del martes trajo la confirmación de que la situación de Toño se estaba deteriorando más rápido de lo que incluso Román había anticipado. Los equipos de vigilancia federal habían rastreado a su primo hasta un motel de mala muerte en Nezahualcóyotl, donde aparentemente estaba intentando coordinar algún tipo de respuesta desesperada a su imperio colapsado. Pero la desesperación hacía a los hombres impredecibles, y los hombres impredecibles planteaban riesgos que requerían un manejo cuidadoso. La primera llamada de Román provino de la comandante Santos, cuya voz llevaba la urgencia de alguien lidiando con una situación en escalada. Su primo contactó a varios criminales conocidos durante la noche. El tipo de gente que resuelve problemas a través de la violencia en lugar de la negociación. ¿De qué nivel de amenaza estamos hablando? Del tipo que podría crear daño colateral si no se maneja adecuadamente. Román. Los hombres desesperados con conexiones criminales a veces eligen ajustar cuentas en lugar de aceptar la derrota. Román entendió la advertencia. La conexión de Toño con criminales violentos significaba que sus movimientos finales podrían apuntar a Román personalmente en lugar de limitarse a la competencia comercial. Comandante, ¿qué tipo de medidas de protección recomendaría? Del tipo que demuestran que los líderes comunitarios toman las amenazas en serio mientras cooperan plenamente con la respuesta de la aplicación de la ley. Traducción: aumentar la seguridad personal mientras se asegura que cualquier violencia pudiera rastrearse directamente a las asociaciones criminales de Toño en lugar del negocio familiar legítimo. La segunda llamada de Román fue a Morales, cuya experiencia legal sería crucial para navegar la situación cada vez más compleja. Alberto, la desesperación de Toño está creando complicaciones potenciales.
Necesito protección legal integral y orientación estratégica para manejar amenazas violentas. ¿Qué tan violentas estamos hablando? Del tipo que podría requerir respuesta física en lugar de maniobras legales. La pausa de Morales sugirió que estaba calculando riesgos y oportunidades con la misma precisión analítica que Vicente le había enseñado a Román a aplicar a los problemas estratégicos. Román, hay protocolos para manejar amenazas de organizaciones criminales. Protocolos legales que protegen a los líderes empresariales legítimos mientras aseguran una respuesta apropiada de la aplicación de la ley. ¿Qué tipo de protocolos? Del tipo que documentan amenazas exhaustivamente, coordinan con las autoridades apropiadas y preparan medidas defensivas que podrían justificarse completamente ante cualquier investigación posterior. Pasaron una hora discutiendo arreglos de seguridad personal, requisitos de documentación legal y protocolos de comunicación con la aplicación de la ley. El enfoque de Morales era metódico y minucioso, diseñado para asegurar la seguridad de Román mientras mantenía su posición como un líder empresarial legítimo defendiéndose contra un ataque criminal. Pero la conversación más importante de Román esa mañana fue con alguien que nunca esperó que se convirtiera en un aliado. David Chon llamó a la línea privada de Román a las 11 de la mañana, su voz llevando la eficiencia profesional que lo había hecho valioso antes de su traición. Román, necesito discutir las actividades actuales de Toño. La situación se ha desarrollado más allá de lo que cualquiera de nosotros anticipó. David, renunciaste al empleo familiar para unirte a la operación de Toño. ¿Por qué discutiría algo contigo? Porque Toño está planeando algo que podría matar gente, incluyéndote a ti. Román sintió que se le formaba hielo en las venas. Explica. Toño contrató a 3 hombres de un grupo en Tepito. Criminales profesionales con experiencia en violencia dirigida. Les está pagando para enviar un mensaje sobre desafiar su autoridad. ¿Qué tipo de mensaje? El tipo permanente. Román ha perdido la perspectiva completamente. Cree que matarte consolidará su control sobre las operaciones familiares. Román procesó esta información con la calma analítica que Vicente le había inculcado durante incontables discusiones estratégicas. La desesperación de Toño lo había llevado a cruzar la línea del delito financiero al asesinato planeado, un desarrollo que creaba tanto oportunidades como enormes peligros. David, ¿por qué me estás diciendo esto? Porque me inscribí para trabajar en seguridad para una transición de negocios, no para participar en un asesinato. Hay líneas que no cruzaré. ¿Y qué esperas a cambio de esta inteligencia? Nada. Tuve mal juicio al apoyar la operación de Toño, pero no seré parte de matar al hijo de Vicente. Román sintió un respeto renuente por la posición de David. ¿Cuál es el cronograma? Esta noche. Los matones de Toño planean interceptarte entre tu oficina y tu casa. Hacer que parezca un robo que salió mal. Ubicación, probablemente en la salida hacia Santa Fe, cerca de los puentes. Visibilidad limitada, múltiples rutas de escape, fácil escenificar un accidente automovilístico que se vuelve violento. Román pasó la siguiente hora coordinando con Morales y la comandante Santos para organizar una respuesta apropiada al ataque planeado por Toño. El marco legal era claro, un líder empresarial legítimo defendiéndose contra un asalto criminal tenía todo el derecho a medidas de protección, incluyendo seguridad privada y coordinación con la policía. Más importante aún, la decisión de Toño de contratar asesinos profesionales había elevado sus actividades criminales a un nivel que justificaría cargos federales por delincuencia organizada y sentencias potenciales máximas. Pero la respuesta de Román necesitaría estar cuidadosamente calibrada para asegurar que las intenciones violentas de Toño fueran documentadas y neutralizadas sin crear complicaciones más amplias para las operaciones del negocio familiar. Para la tarde, Román había armado un plan integral que convertiría el intento de asesinato de Toño en la evidencia final necesaria para destruirlo completamente. La comandante Santos organizó vigilancia encubierta de la ubicación planeada de la emboscada, asegurando que la policía tuviera documentación completa de la conspiración criminal de Toño. Morales coordinó con los fiscales federales para asegurar que el intento de asesinato desencadenara cargos adicionales que eliminarían cualquier posibilidad de que Toño volviera a amenazar los intereses familiares.
Y Román organizó seguridad privada que aseguraría que sobreviviera a la noche mientras proporcionaba oportunidades para que los asesinos contratados por Toño demostraran sus intenciones criminales a la policía que observaba. A las 6 de la tarde, Román salió de su oficina siguiendo su rutina normal, conduciendo su ruta habitual hacia Santa Fe. Pero su BMW estaba equipado con vidrios a prueba de balas y blindaje reforzado, mientras 3 vehículos sin marcar llevando agentes federales y personal de seguridad privada lo seguían a distancias discretas. La emboscada ocurrió exactamente donde David Chon había predicho. 2 vehículos intentaron encajonar el BMW de Román en el acceso al puente, mientras un tercero aceleraba desde atrás para forzar una colisión que inhabilitaría su auto y proporcionaría la oportunidad para el asesinato planeado. Pero los equipos de vigilancia federal estaban grabando cada momento. Mientras el personal de seguridad de Román estaba preparado para responder con fuerza abrumadora, la emboscada duró menos de 3 minutos. Los asesinos contratados por Toño se encontraron rodeados por agentes federales y equipos de seguridad privada, sus armas confiscadas, sus comunicaciones monitoreadas y la ubicación de su empleador rastreada a través de equipos de vigilancia que no habían detectado. Para las 8 de la tarde, Toño Márquez estaba bajo custodia federal enfrentando cargos que incluyen conspiración para cometer asesinato, delincuencia organizada, intimidación de testigos y delitos financieros. La evidencia era abrumadora, el testimonio era completo y la sentencia aseguraría que nunca volviera a amenazar a nadie. Román regresó a su oficina esa noche para encontrar un mensaje del agente Villa solicitando una reunión para discutir su cooperación con la investigación federal sobre la organización criminal de Toño. El tono sugería aprecio por la asistencia de Román en lugar de sospecha sobre sus actividades. Pero el momento más satisfactorio de la noche llegó cuando Román recibió una llamada de Paco Torres, cuya voz llevaba el cálculo desesperado de un hombre que había apostado todo al lado equivocado. Román, creo que ha habido algún malentendido sobre mi posición en los eventos recientes. No hay malentendido, Paco. Elegiste apoyar una conspiración criminal contra los intereses del negocio familiar. Esa elección tiene consecuencias. Estaba tratando de proteger la compañía durante una transición difícil. Mi juicio pudo haber sido pobre, pero mis intenciones eran. Tus intenciones eran beneficiarte de traicionar a un hombre que confió en ti durante 30 años. Paco, no hay vuelta atrás de ese nivel de traición. Román, por favor. Puedo proporcionar información valiosa sobre la operación de Toño, testificar sobre sus actividades criminales, ayudar a asegurar que enfrente las consecuencias apropiadas. Paco, Toño ya está enfrentando cadena perpetua por conspiración para cometer asesinato. Tu testimonio no será necesario. El silencio se estiró entre ellos antes de que Paco hiciera un último intento. ¿Qué hay de mi familia? ¿Mi pensión? 30 años de servicio leal. 30 años de servicio leal terminaron en el momento en que comenzaste a planear con Toño. Tu familia sobrevivirá a tu mal juicio, pero lo harán sin el apoyo del negocio familiar. Román terminó la llamada con la satisfacción de una lección entregada con la finalidad apropiada. El intento de Paco de regresar al redil familiar después del arresto de Toño demostraba exactamente por qué el perdón era un lujo que los líderes empresariales legítimos no podían permitirse. Para la medianoche, Román estaba sentado en la oficina de su padre revisando informes de investigadores federales, equipos de seguridad privada y la red legal de Morales. Toño estaba bajo custodia federal, enfrentando cargos que asegurarían una prisión de por vida. Eva había huido de la Ciudad de México en lugar de enfrentar una posible persecución como CEO conspiradora. Paco Torres y otros traidores estaban aislados e impotentes, sus carreras destruidas por asociación con actividades criminales. La red de relaciones que Vicente había construido estaba siendo restaurada bajo el liderazgo de Román, pero con seguridad mejorada y protecciones estratégicas que evitarían futuras traiciones. Lo más importante, Román había demostrado a todos los que observaban que el hijo de Vicente poseía la misma inteligencia despiadada y pensamiento estratégico que había construido el imperio que intentaron robar. La soga se había apretado alrededor de las gargantas de sus enemigos con precisión mecánica. Mañana traería la fase final de su campaña, asegurando que las lecciones aprendidas de la destrucción de Toño disuadieran cualquier desafío futuro a la autoridad familiar. Pero esta noche, Román Castillo ya no era el heredero inexperto que sus enemigos habían subestimado.
Era el líder indiscutible de un imperio, forjado en la traición y templado por la necesidad de una victoria absoluta. El depredador había probado su dominio. Ahora era el momento de asegurar que ese dominio nunca fuera cuestionado de nuevo. Capítulo 9. Ejecución perfecta. 6 meses después del arresto de Toño, Román estaba de pie en la sala de conferencias renovada de Industrias Castillo, dirigiéndose a un grupo cuidadosamente seleccionado de nuevos altos ejecutivos. El sol de la mañana iluminaba rostros que pertenecían a personas que entendían la lealtad, la competencia y las consecuencias de la traición. La transformación de la compañía había sido sistemática y completa. Cada jefe de departamento que había participado en la conspiración había sido reemplazado por profesionales cuyos antecedentes morales había verificado personalmente. La estructura organizacional había sido rediseñada para prevenir futuros golpes mientras mantenía la flexibilidad operativa que Vicente había incorporado al negocio familiar. Damas y caballeros, esta compañía existe porque mi padre entendió que el éxito sostenible requiere tanto visión estratégica como precisión táctica. De ahora en adelante, esos principios guiarán cada decisión que tomemos. La nueva directora financiera era María Santos, la hermana menor de la comandante Santos, cuyo MBA y experiencia en contabilidad forense la hacían idealmente adecuada para gestionar operaciones financieras complejas. Su conexión familiar con la policía proporcionaba seguridad adicional contra futuras complicaciones legales. El nuevo jefe de seguridad era el coronel Jaime Miranda, recientemente retirado de inteligencia militar, cuya comprensión de la seguridad operativa y evaluación de amenazas excedía con creces las capacidades de David Chon. Los antecedentes de Miranda incluían trabajo de contrainteligencia que resultaría invaluable para proteger los intereses del negocio familiar. El reemplazo de Sandra Valdés como jefa de recursos humanos era la doctora Patricia Navarro, cuyo doctorado en psicología y experiencia en consultoría corporativa le daban una comprensión sofisticada de la gestión de personal y evaluación de lealtad. Sus protocolos de contratación asegurarían que los futuros empleados entendieran los valores del negocio familiar antes de que se les concedieran posiciones de confianza. Pero el asunto más importante de la mañana era revisar la resolución final de las amenazas que habían surgido durante la crisis de sucesión. Coronel Miranda, por favor actualícenos sobre el estado actual de Toño Márquez. Miranda consultó su tableta con precisión militar. Los fiscales federales aseguraron condenas en 15 cargos graves, incluyendo conspiración para cometer asesinato, delincuencia organizada, fraude financiero y actividad criminal organizada. Sentencia máxima en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano. Román no sintió satisfacción en la destrucción de su primo, solo el frío reconocimiento de que se había servido la justicia necesaria. El intento de Toño de robar el imperio de Vicente a través de la traición y la violencia le había ganado exactamente las consecuencias que tales acciones merecían. ¿Y los asociados que apoyaron su operación? Paco Torres se declaró culpable de cargos de fraude financiero y conspiración. Sentencia de 15 años en prisión federal. David Chon recibió 10 años por su cooperación en la conspiración de asesinato. Sandra Valdés aceptó un acuerdo de culpabilidad por 5 años a cambio de testimonio sobre los aspectos financieros de la conspiración. Cada nombre representaba a una persona que había elegido la traición sobre la lealtad, el beneficio personal sobre el honor familiar. Sus destrucciones habían sido integrales y permanentes, sirviendo como lecciones objetivas para cualquiera que pudiera considerar una deslealtad similar en el futuro. Doctora Navarro, ¿cuál es el estado de los protocolos de seguridad del personal? La respuesta de Patricia Navarro reflejó el enfoque sistemático de recursos humanos que Román había implementado en toda la organización. Todos los empleados actuales han pasado por una investigación de antecedentes integral y una evaluación psicológica. Los nuevos protocolos de contratación incluyen verificaciones extensas de referencias, revisión financiera y acceso graduado a información sensible basado en la lealtad demostrada a lo largo del tiempo. ¿Y exempleados buscando reinstalación? Ninguno ha sido aprobado. El personal que participó en la conspiración ha sido permanentemente vetado de cualquier asociación con las operaciones del negocio familiar. Román había sido contactado por docenas de exempleados buscando regresar al empleo familiar, alegando que su participación con Toño había sido coaccionada o malinterpretada. Cada solicitud había sido denegada sin consideración. El perdón era un lujo que invitaba a futuras traiciones. María, ¿estado de la recuperación financiera?
El informe de María Santos reflejó la reconstrucción sistemática de las operaciones financieras bajo la nueva administración. Todos los activos robados o malversados durante la conspiración han sido recuperados a través de órdenes de restitución federal. Las reservas de la compañía han sido reconstruidas a niveles previos a la crisis. Los nuevos controles financieros previenen el acceso no autorizado mientras mantienen la flexibilidad operativa. Pero el logro más significativo de Román había sido la restauración completa de las relaciones políticas y comerciales que la agresión de Toño había dañado. Alberto, ¿actualización de la gestión de relaciones? Morales sonrió con una satisfacción que reflejaba la finalización exitosa de una campaña compleja. Todas las relaciones políticas clave han sido restauradas a niveles previos a la crisis. Varios contactos han expresado aprecio por la manera profesional en que se resolvieron las dificultades recientes. La red es más fuerte ahora que bajo el liderazgo de tu padre. El juez Blanco se había convertido en uno de los aliados más confiables de Román, apreciando el enfoque sofisticado hacia el beneficio mutuo que contrastaba fuertemente con las tácticas de intimidación cruda de Toño. El concejal Hernández buscaba regularmente la opinión de Román sobre asuntos municipales que afectaban los intereses comerciales. La senadora Valdés había invitado a Román a participar en iniciativas de desarrollo económico que beneficiarían las operaciones familiares. La red de sombras que Vicente había construido a través de décadas de cuidadoso manejo de relaciones ahora funcionaba bajo la dirección de Román con seguridad mejorada y coordinación estratégica. ¿Y las relaciones con la aplicación de la ley? La comandante Santos continúa proporcionando servicios de enlace comunitario que benefician tanto al negocio familiar como a la policía municipal. Los fiscales federales han expresado aprecio por su cooperación durante la investigación de Toño Márquez. La Unidad de Inteligencia Financiera considera a nuestra organización un modelo de cooperación corporativa con la ley federal. La decisión de Román de presentar el negocio familiar como una víctima de la conspiración criminal de Toño en lugar de un participante en actividades cuestionables había posicionado a la organización como un aliado de la ley en lugar de un objetivo de investigación. Pero el punto final de la agenda de la reunión abordaba las consecuencias personales de la traición que habían hecho necesaria esta transformación. ¿Estado actual de Eva Morales? La expresión de Morales se volvió fría. Su exesposa se reubicó en Monterrey después de retirar su demanda de divorcio. Está intentando establecer una galería de arte utilizando fondos que retiró de cuentas conjuntas antes de que se implementaran los congelamientos de activos federales. Román había permitido que Eva escapara con una pequeña porción del dinero que había acumulado independientemente, reconociendo que destruirla completamente no serviría a ningún propósito estratégico. Pero escapar no significaba perdón. ¿Sus perspectivas de negocio? Limitadas. El financiamiento de la galería ha sido difícil de asegurar debido a verificaciones de antecedentes que revelan su participación en la conspiración. Está operando con capital mínimo con malas perspectivas de expansión. Román había asegurado que la traición de Eva la siguiera permanentemente, haciendo casi imposible el éxito en su campo elegido sin amenazar directamente su seguridad. Viviría con las consecuencias de sus elecciones sin disfrutar de los beneficios que había intentado robar. La reunión concluyó con informes sobre nuevas oportunidades de negocio que la fortalecida organización de Román estaba persiguiendo. Contratos legítimos que construían sobre la fundación de Vicente mientras se expandían a áreas que asegurarían la prosperidad familiar a largo plazo. Mientras los ejecutivos salían de la sala de conferencias, Román permaneció de pie junto a la ventana que ofrecía vistas del horizonte de Reforma, donde Vicente le había enseñado por primera vez a reconocer oportunidades y evaluar amenazas. El imperio estaba seguro, más fuerte que antes de la crisis de sucesión y protegido por protocolos de seguridad mejorados que evitarían futuras traiciones. La red política funcionaba sin problemas bajo un liderazgo que entendía la gestión sofisticada de relaciones. Los cimientos financieros eran sólidos y crecían bajo una gestión profesional que priorizaba el crecimiento sostenible sobre el beneficio a corto plazo. Lo más importante, todos los conectados con el negocio familiar ahora entendían que la lealtad se recompensaba generosamente mientras la traición se castigaba sin piedad ni perdón. El teléfono de Román vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Román, cometí errores terribles. ¿Hay alguna posibilidad de perdón y reconciliación? Eva. Su respuesta fue inmediata, no. La palabra llevaba la finalidad de un juicio absoluto.
Eva había elegido la traición sobre la lealtad, la conspiración sobre el matrimonio, el beneficio personal sobre el honor familiar. Esas elecciones tenían consecuencias que durarían para siempre, independientemente del arrepentimiento o la desesperación. Román borró el mensaje y bloqueó el número, borrando la última conexión con una mujer que demostró que los rostros hermosos a menudo ocultaban intenciones venenosas. Mientras las sombras de la tarde se alargaban a través de su oficina, Román revisó la posición estratégica que había logrado a través de la destrucción sistemática de sus enemigos. Toño pasaría el resto de su vida en una prisión de máxima seguridad, su imperio criminal desmantelado y sus asociados dispersos o encarcelados. Paco Torres y otros conspiradores enfrentaban largas sentencias que asegurarían que nunca volvieran a amenazar los intereses familiares. Eva vivía en el exilio, su traición siguiéndola como una maldición que evitaría el éxito o la felicidad. Las lecciones eran claras y completas. La lealtad a la familia Castillo se recompensaba con prosperidad y protección, mientras que la traición se enfrentaba con una destrucción tan completa que la piedad se volvía irrelevante. Román había heredado el imperio de Vicente y ganado el derecho a expandirlo a través de la demostración de la misma inteligencia despiadada y pensamiento estratégico que había construido la base del poder familiar. La crisis de sucesión había terminado. El imperio estaba seguro, y todos los que pudieran considerar futuros desafíos entendían exactamente qué le sucedía a aquellos que confundían la juventud del hijo de Vicente con debilidad. Román Castillo se había probado digno de su herencia a través de fuego y sangre, traición y venganza. Ahora construiría sobre esa base con el conocimiento de que el verdadero poder no provenía solo del miedo, sino de la certeza absoluta de que la traición conllevaba consecuencias demasiado terribles para arriesgarse. La guerra estaba ganada. El imperio era suyo. Y el perdón era un lujo que nunca ofrecería a aquellos que eligieron ser sus enemigos. Ejecución perfecta de justicia perfecta.